Y este próximo 21 de octubre se estará llevando a cabo un taller de español dirigido al personal médico en el Colegio del Mar. Para darnos los detalles me acompaña Rosy Lima de Padilla, profesora de lingüística de la Universidad Texas A&M Corpus Christi. Rosy, gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias por esa invitación. En efecto, vamos a tener un evento enriquecedor para todos aquellos que trabajan para las profesiones médicas. Y bueno, ¿cuál es la importancia de este taller y cuánto dura? Bueno, el taller es solamente 1 hora, pero vamos a tener diversa información para que los profesionales de la salud puedan practicar cuáles son las palabras que se usan más en el ámbito médico, cuáles son algunas herramientas que pueden adquirir para poder hacer mejor su trabajo. Y bueno, como estabas mencionando, es un campo muy importante, estamos hablando de la salud, sea que llega un paciente, ¿verdad?, que no puede comunicarse, que no sabe hablar inglés, es muy importante que sepan hablar también ese español. Exacto, es parte de la justicia del lenguaje, ¿no? No estamos pidiendo que todas las personas hablen español, pero que sí haya profesionales disponibles para que atiendan a estas personas que son monolingües en español. Y bueno, ¿cuál es el costo de esta clase? Es absolutamente gratis, así que invitamos a toda la comunidad a que se una a este evento, a que aprendan y a que, bueno, nos nutramos de toda esa información importante. ¿Y se tienen que registrar? ¿Hay alguna página web o tienen que llamar con anticipación? Sí, pueden, no es obligatorio que hagan un registro, pero si tienen más preguntas o si quieren definitivamente separar su espacio, pues por favor manden un correo electrónico a los organizadores del evento. Y me estabas platicando que tú eres una de las varias personas que van a estar ahí dando este taller. Voy a estar dando una presentación, hablando sobre las implicaciones culturales, sobre el vocabulario, sobre las herramientas que ellos pueden utilizar por la primera parte del taller, y después las personas de Del Mar, profesores que están ahí, pues se van a encargar de hacer el resto del taller. Y bueno, rápidamente me platicaba sobre un certificación que pueden sacar por medio del Colegio del Mar. Platícame un poquito sobre eso. Bueno, esa certificación es por parte de TAMU CC de la universidad y son solamente 5 clases que pueden tomar a lo largo de 2 años, y este es un certificado que ellos pueden tomar para ser certificados como traductores. Y nuevamente esa información la pueden ubicar. Sí, solamente visiten la página de TAMU CC y busquen Spanish Translation y ahí pueden encontrar toda la información, o también me pueden mandar un correo electrónico directamente. Muy bien, entonces ya saben, para el evento del Colegio del Mar Spanish for Medical Fields es este próximo 21 de octubre a las 11 de la mañana en el Salón 227 del edificio Coles. Esto queda en Heritage Campus, en el campo oeste de Del Mar College, en la calle 101 de Baldwin. Y bueno, regresamos con más después de la pausa, no se nos vaya.